días a todos. Realmente es una gran alegría, un enorme placer estar con todos ustedes compartiendo este simposio de los 50 años de investigación en nuestro instituto. Yo voy a hablar de enfermedad diarreica, que es el principal tema de investigación del Laboratorio de Enfermedades Entéricas, Nutrición y Resistencia Antimicrobiana. Lo que voy a hacer es compartir con ustedes un resumen de algunas de las investigaciones que hemos venido haciendo en los últimos 15 años. Como todos ustedes saben, la diarrea continúa siendo la tercera causa de muerte en niños menores de 5 años en el mundo. Actualmente mueren 500.000 de niños por diarrea. Por lo tanto, sigue siendo un problema de salud pública sumamente importante en nuestro país y en la región. Además de la asociación con mortalidad, recordemos que los niños que tienen varios episodios de diarrea van a tener un efecto en su crecimiento, en su desarrollo y también en su neurodesarrollo. Nuestro grupo de investigación ha estado trabajando estos últimos años para tratar de responder esta pregunta. ¿Qué determina que un niño infectado con un patógeno desarrolle diarrea o esté colonizado? Para esto tenemos que estudiar el agente biológico y tenemos varios estudios que han estado destinados a conocer los principales gérmenes, sus genes de virulencia, la resistencia antimicrobiana, su filogenia. Pero también en este triángulo de patogenicidad es muy importante el medio ambiente, los factores de riesgo que llevan a tener más diarrea, la carga bacteriana, los factores que van a influir que un niño pueda estar colonizado o desarrollar diarrea. Pero también tenemos que centrarnos en el huésped, y muy importante en pediatría, la edad, la inmunidad, la desnutrición, la inmunidad previa, los factores protectores que estos reciben. Nuestro caballito de batalla fue este PCR múltiple a tiempo real, que lo desarrollé mientras estaba haciendo mis estudios de fellowship de infectología pediátrica en la Universidad de Texas, y que luego lo trajimos al instituto para validarlo y estandarizarlo. Este es un PCR múltiple que permite la detección de los principales 6 patógenos de las E. coli diarrogénicas. Estas E. coli que son parte de la flora normal, pero que teniendo ciertos factores de virulencia puede producir diarrea, sobre todo en niños. Uno de los primeros estudios que nosotros hicimos acá en Lima fue uno desarrollado en colaboración con el doctor Claudio Lanata, Annie Hill, Lucy Ecker, del Instituto de Investigación Nutricional, que nos permitieron seguir a una cohorte que ya ellos estaban estudiando. Fueron 1.000 niños en el cono sur de Lima, los cuales los seguimos desde los 2 meses hasta los 24 meses de edad. En todos ellos estudiamos los episodios de diarrea, pero adicionalmente teníamos muestras durante episodios sanos, es decir, niños asintomáticos. Y lo que encontramos fue muy interesante porque todas estas E. coli diarrogénicas más o menos representaban el 30% de los episodios de diarrea. Pero fue para nosotros también una sorpresa encontrar que los niños sanos estaban colonizados en un mismo porcentaje. Años más tarde hicimos un estudio en zonas rurales de la selva y de la sierra del Perú, en Urubamba y en Moyobamba. Seguimos una cohorte de 100 niños sanos desde los 6 meses de edad hasta los 12 meses. ¿Y qué es lo que encontramos en ellos? Que durante un periodo de observación de 6 meses, esta es una muestra de 20 niños, ellos están constantemente colonizados por estos patógenos. Y ahí surge la pregunta si la colonización tiene que posteriormente ver con el desarrollo de desnutrición en estos niños. Con la colaboración de 2 biólogos que están en nuestro laboratorio desde hace mucho tiempo, Eric Mercado y David Durán, desarrollamos esta técnica de PCR para estudiar las E. coli diarrogénicas en más de 8.000 muestras, tanto de diarrea como de control, de 10 estudios previos. Y lo que encontramos es tener el conocimiento de la epidemiología de estos patógenos, viendo que la E. coli enteroagregativa, enteropatogénica y la enterotoxigénica son los principales patógenos de nuestros niños que tienen diarrea, pero que también los encontramos en los niños sanos. Entonces ahí surge la principal pregunta de investigación.
¿Cómo podemos diferenciar la colonización asintomática del niño que tiene diarrea y en el cual aislamos este patógeno haciendo uso de estos métodos moleculares que son tan sensibles porque permiten amplificar algunas bacterias que están en las heces? Con la colaboración de Francesca Barletta y de Eric Mercado, ellos desarrollaron este PCR cuantitativo a tiempo real para poder determinar la carga bacteriana en las heces. Y lo que encontramos fue muy interesante, porque si bien la prevalencia de EPEC era similar en niños con diarrea o los asintomáticos, encontramos que haciendo uso de este PCR, la carga bacteriana era mucho más alta en los niños que tienen diarrea. Entonces, realmente esta es una nueva técnica, un instrumento que vamos a poder usar en adelante para diferenciar colonización de infección sintomática. Igualmente, con el mercado, vimos que también los niños que están infectados con estas E. coli diarregénicas, pese a que tienen la misma frecuencia entre diarreas y controles, tienen mayor porcentaje de leucocitos en las heces, es decir, de reacción inflamatoria, comparando con los niños que también están colonizados, pero que no desarrollan enfermedad. De estas diferentes cepas que nosotros venimos aislando en estas más de 8.000 muestras que hemos estudiado, hemos hecho varios estudios para tratar de entender cuál es la variabilidad genética de estas bacterias. Carmen Contreras hizo su maestría con nosotros, ella es de la Universidad de San Marcos, y analizamos todas las cepas de PEC para determinar la variabilidad alélica de algunos genes que son críticos en la virulencia de PEC. Y lo que encontramos fue sumamente interesante porque estas bacterias son altamente heterogéneas. Y probablemente eso explica por qué cuando un niño está frente a un patógeno puede hacer diarrea y otro no, porque tienen diferentes genes de virulencia con diferentes alelos y variabilidad. Con Carmen Contreras también analizamos cepas de STEC, de la E. coli productora de gilatoxina, que como todos ustedes saben, esa es una bacteria sumamente importante en salud pública porque puede estar asociado al desarrollo de síndrome urémico hemolítico. Lo que encontramos que más o menos alrededor de un 10% de los pacientes que tienen diarrea con sangre en nuestro medio tienen esta bacteria. Y en pacientes que tienen diarrea acuosa es alrededor del 1%, habiendo bastante relación filogenética entre estas cepas de diferentes épocas del año y diferentes estudios. Con Susan Mosquito, quien hizo su tesis de maestría con nosotros, estudiamos la resistencia antibiótica de estas E. coli y los mecanismos moleculares de resistencia, llamando la atención que no solamente las E. coli asociadas a diarrea, sino también las comensales, que son las E. coli normales, parte de la flora gastrointestinal que no tienen genes de virulencia, están asociados a altas resistencias para los antibióticos que normalmente nosotros usaríamos en niños. Con la colaboración de Ángela Yuque y principalmente de Maribel Riveros, hemos estudiado los genes de virulencia y la resistencia antibiótica de Shigella, un patógeno muy importante asociado a disentería en niños, y también la resistencia a Campylobacter, encontrando datos que son sumamente importantes porque las drogas que antes recomendábamos para tratar la disentería en niños ya no son recomendables dado que tenemos altas tasas de resistencia en nuestro medio. Como parte de estos estudios que hemos hecho en campo, hemos podido ver, por ejemplo, la estacionalidad de otro patógeno que es sumamente importante en edad pediátrica, como es el rotavirus. Este fue un estudio que hicimos en el Cono Norte de Lima como parte de otro ensayo clínico, pero en el que vigilamos a 500 niños durante 3 años y pudimos encontrar una clara estacionalidad que ya la sabíamos, la conocíamos, la sospechábamos clínicamente, pero que no había un estudio previo que demostrara que las tasas de rotavirus claramente están aumentadas en los meses de invierno en nuestro país. Pero además podemos empezar a ver cómo hay una disminución de estas tasas de rotavirus luego de la introducción de la vacuna en nuestro país. La vedette hoy en día en el campo de las enfermedades diarreicas es el norovirus. Entonces también nosotros hemos estudiado norovirus en esta muestra de pacientes, encontrando que en niños menores de 2 años el norovirus es responsable entre el 30 al 40% de todos los episodios. Y algo muy interesante es que encontramos bastante coinfección, norovirus con otros patógenos como Shigella, Salmonella, inclusive Campylobacter y otras E. coli.
Y lo interesante es que aquellos niños que tienen coinfección de norovirus más otro patógeno tienen mayor porcentaje de episodios que son más severos, a diferencia de los que tienen norovirus solo. Probablemente tenga que estar asociado con temas de colonización y de una excreción prolongada de estos virus. Con Francesca Barletta también hicimos otro estudio para poder estandarizar un PCR múltiple para la detección de otros patógenos que son importantes como Salmonella, Shigella, Campylobacter, un PCR a tiempo real. Y esto es importante porque, como ustedes saben, muchas veces los niños que llegan a nuestra emergencia ya llegan recibiendo antibióticos, por lo tanto nuestros cultivos son negativos. Entonces, técnicas moleculares como estas nos pueden ayudar para un diagnóstico rápido, sobre todo si queremos hacer ensayos clínicos para optimizar nuestros tratamientos. Más recientemente, con Luis Cabrera, él ha hecho su tesis de maestría con nosotros en el desarrollo de una técnica para el diagnóstico de la ETEC, la E. coli enterotoxigénica, basada en una amplificación isotérmica con recombinasa polimerasa. Es decir, se hace una amplificación del ADN sin tener que usar un termociclador. Él ha estandarizado esta técnica encontrando que tiene muy alta sensibilidad y especificidad para poder detectar este patógeno. Como la otra parte de nuestro trabajo de investigación es poder ver qué factores protectores pueden estar teniendo estos niños que hacen que su exposición al patógeno esté asociada a una colonización y que no desarrollen diarrea. Uno de estos principales factores protectores en la edad pediátrica es la leche materna. Con David Durán, quien hizo su tesis de pregrado con nosotros y actualmente también trabaja en nuestro laboratorio, decidimos evaluar la presencia de la inmunoglobulina IgA secretoria en muestras de calostro de mamás peruanas. Y lo que hicimos fue evaluar la presencia de anticuerpos específicos contra diferentes antígenos del sistema secretor tipo 3, tanto de Shigella, de Salmonella y de la E. coli enteropatogénica. Encontramos que entre 80 y 90% de estas mamás tenían anticuerpos en el calostro que protegen posteriormente a sus niños contra estas infecciones. Igualmente, con Luis Cabrera, esta fue su tesis de pregrado, vimos la presencia de anticuerpos IgA en calostro contra Pseudomonas aeruginosa. Este es un patógeno que principalmente no nos preocuparíamos nosotros más que en pacientes hospitalizados, pero sí es crítico en el recién nacido porque puede tener infecciones severas por este germen gram negativo. Siguiendo con la línea de investigación de los factores protectores en la leche humana, nuestro grupo ha estado dedicado al estudio de la lactoferrina. Esta es una glicoproteína que está en la leche, pero que también está en la saliva, en las lágrimas, en las secreciones vaginales. Susan Mosquito, en su tesis de pregrado de biología, infectó unos ratoncitos con salmonela para ver el efecto en la evaluación clínica y la mortalidad. Lo que encontró es que los ratones que no recibieron lactoferrina estaban clínicamente más enfermos, bajaron de peso y tenían una lesión importante en el colon que evaluamos a ciegas con el patólogo, con el doctor Koch, protegiéndose a aquellos ratones que recibían lactoferrina. Pero lo que fue más interesante es que encontramos una marcada disminución de la mortalidad en los ratones que recibieron lactoferrina. Igualmente, Paul Rivera hizo su tesis de microbiología de maestría con nosotros y lo que hizo fue este experimento del asa ligada. Son ratoncitos que se anestesian, se saca el intestino y se inyecta la toxina colérica, que lo que va a hacer es jalar líquido hacia el lumen intestinal. Esto lo probamos con y sin lactoferrina, encontrando un efecto bastante protector, porque la lactoferrina no solamente se une a la toxina, sino que también demostramos que se une al receptor del gangliósido en los enterocitos. Con toda esta información, pasamos luego a hacer un ensayo clínico. Este fue un ensayo randomizado, doble ciego, controlado contra placebo, para determinar el efecto de la lactoferrina bovina en la prevención de diarrea en niños menores de 2 años. En el Distrito de Independencia enrolamos a 555 niños y los randomizamos a recibir lactoferrina o placebo, que recibían diariamente 2 veces al día, mañana y noche, por trabajadoras de campo durante 6 meses. Fue un estudio bastante arduo porque además los niños tenían controles de peso y talla mensualmente durante este periodo de seguimiento. Y lo que encontramos después de 4 años de investigación es que no logramos demostrar que la lactoferrina tuviera un efecto en prevenir los episodios de diarrea. La incidencia de diarrea fue similar en ambos grupos. Sin embargo, la duración de los episodios de diarrea
fue un poquito más corto en el grupo que recibió la cofradía, así como también el porcentaje de los episodios que eran más severos. Este fue un trabajo muy grande, colaborativo, en el que fuimos financiados por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y trabajamos en colaboración con mi mentor, el doctor Thomas Clery, adicionalmente con las doctoras Elsa Chea, Nelly Bayoki, Miguel Campos, Iris Pecho y nuestra coordinadora del estudio, Gladys Valdivieso. Entonces, en resumen, ¿cuáles han sido los aportes de nuestro grupo de investigación en lo que son enfermedades diarreicas? Les he mostrado que hemos desarrollado varias técnicas moleculares para el diagnóstico de los patógenos entéricos. Creo que tenemos un buen entendimiento de la epidemiología de las E. coli diarroquémicas en niños del Perú. Probablemente somos uno de los grupos de investigación que ha analizado, haciendo uso de la misma técnica, la mayor cantidad de muestras de diferentes estudios a nivel epidemiológico. Seguimos con la duda, pero creo que sí hemos hecho un aporte en entender cómo diferenciamos esta colonización asintomática de encontrar el patógeno en niños que tienen diarrea. Y probablemente, como les mencioné, aquí la respuesta a futuro sea la implementación de técnicas de PCR cuantitativo para comparar la carga bacteriana entre pacientes y entre niños colonizados. Algo de suma importancia a nivel local, por supuesto, es la resistencia antibiótica, y es algo que vamos a tener que seguir monitorizando en el tiempo. Hemos hecho algunos estudios que compartí con ustedes para ver la epidemiología de agentes importantes como rotavirus y norovirus. Les he mostrado nuestros aportes en lo que son los anticuerpos protectores de leche materna, ya que obviamente el correlato es recomendar que las mamás sigan dando de lactar, porque la leche está llena de factores protectores que pueden proteger a estos bebés. ¿Cuáles son nuestros retos o nuestros planes futuros? Queremos seguir trabajando en métodos de diagnóstico, sobre todo métodos que podamos usar al costado del paciente, los point of care. Queremos seguir indagando en este tema de la colonización, la infección asintomática y las coinfecciones, que es un gran reto hoy en día. Y por supuesto queremos seguir estudiando qué es lo que pasa, por ejemplo, con el microbioma. Es el microbioma el responsable de poder determinar esta diferencia. Y lo que nos gustaría es seguir trabajando en los factores protectores de la leche materna, sobre todo un ensayo donde podamos utilizar, por ejemplo, la lactoferrina, ya no para ver prevención, sino más bien tratamiento en los episodios de diarrea. Para finalizar, quiero agradecer al equipo grande de investigación que tenemos nosotros en nuestro laboratorio. Son médicos, biólogos, tecnólogos, microbiólogos que trabajan con nosotros desde hace tiempo. Ellos empiezan sus proyectos haciendo tesis de pregrado, posgrado y luego se quedan con nosotros. Y también, por supuesto, resaltar a las instituciones con las que hemos estado colaborando, principalmente con la Universidad de Texas, el doctor Joaquín Ruiz. Gracias a él que conseguimos financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para poder implementar nuestro laboratorio, y el financiamiento que mencioné de estas dos instituciones. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.